¿qué tal? Nos toca esta clase trabajar con la derivación implícita. Este tipo de derivación se realiza cuando en las funciones no se puede despejar la variable y, es decir, queda implícita en la función con la variable x. Vamos a ver cuál es la notación de esta derivada. Nosotros tenemos f' de x, también podemos decir que es igual a y' o bien de y sobre dx. Recordemos que al inicio de las clases de derivación revisamos los tipos de notaciones e hicimos mención que la utilizaríamos más adelante. Pues muy bien, llegó el momento. Existe una fórmula de derivación implícita que nos permite encontrar rápidamente este resultado. Yo recomendaría utilizar mucho esta que dice lo siguiente: y' es igual a menos, en la parte superior está delta f sobre delta x. Eso significa la derivada parcial de la función con respecto a la variable x. Esta d garigoleada que tenemos aquí es lo que representa la derivada parcial de la función con respecto a x. Por lo tanto, en la parte inferior, en el denominador, tenemos la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y. En este caso decimos que es la derivada de la función respecto a y. Bueno, tomando en cuenta estas consideraciones, nosotros vamos a trabajar con algunos ejemplos. Comenzamos con la función 2xy más 4x menos 6x cuadrada por y cuadrada igual a 0. Observen cómo la variable y se encuentra en dos términos de la expresión. Por lo tanto, no sería fácil que yo despejara esta variable para tenerla de forma explícita en términos de x. Por lo tanto, vamos a utilizar este procedimiento de derivación parcial. Vamos a comenzar obteniendo la derivada parcial respecto a x manteniendo y constante. ¿En qué consiste la derivación parcial? Consiste en que yo voy a tener delta f sobre delta x, en donde yo voy a derivar en forma parcial respecto a la variable x, manteniendo la variable y como si fuera una constante. Observen, tengo aquí la expresión 2y más 4 menos 12xy cuadrada. ¿De dónde salieron estos términos? Vamos a analizar cada uno. En el primer término tenemos 2xy. Como es la derivada respecto a x y y una constante, entonces la derivada de x vale 1 y me quedaría solo el término 2y, que lo tengo aquí en la expresión. Vamos con el segundo término, 4x, no aparece la variable y, tomamos simplemente la derivada con respecto a x. 4 por la derivada de x, que es 1, me queda un 4, y aquí lo coloco. Finalmente, en el tercer término tengo 6x cuadrada. Yo derivo y me quedaría 6 por 2, 12, x a la 1. Sin embargo, y cuadrada se mantiene como una constante y aparece en mi derivación. Por lo tanto, me queda menos 12xy cuadrada. Esta es la derivada parcial de la función respecto a x manteniendo y constante. Muy importante que se note cómo estamos aplicando esta derivación parcial. A veces se confunden los estudiantes cuando estamos aplicándola. Vámonos despacio a calcular ahora la otra derivada parcial respecto a y, ahora manteniendo la variable x constante. Observen toda la expresión delta f sobre delta y es igual a 2x menos 12x cuadrada y. Y vamos término a término nuevamente encontrando por qué aparecen estos términos. Bueno, tenemos 2xy y ahora la variable que estamos derivando es y, la derivada es 1 y la x permanece constante. Entonces me quedaría 2x. Por 1, 2x. Ahí está el primer término de la expresión. Segundo término, 4x. No hay una variable y, por lo tanto, si x y el 4 son constantes, la derivada de una constante es 0. Y por eso no aparece en la expresión. Y finalmente el tercer término, tenemos ahora la y cuadrada, que es la que se va a derivar. Tendríamos que multiplicar el 2 de la potencia y por 6, sería 12. Y multiplicado por y a la 2 menos 1, y. Y recordemos que la variable x cuadrada se está comportando como una constante, por lo tanto queda en la expresión y finalmente es 12x cuadrada y. De esta manera, al tener ya las dos derivadas parciales, lo único que me queda es aplicar mi fórmula donde me dice que y' es igual a la división de las dos derivadas parciales, como se muestra en la imagen, además de incluir el signo negativo. Me quedaría menos, abro un corchete para colocar la división y en el numerador coloco 2y menos 12xy cuadrada más 4. Solo reacomodé los términos para dejar el valor constante al final sobre 2x menos 12x cuadrada y.
Esta puede ser mi expresión final, sin embargo, si podemos acceder mediante pasos algebraicos a una expresión más sencilla, tenemos que hacerlo. En este caso, el menos que está fuera del corchete afecta a cada uno de los términos dentro de él y también voy a dividir tanto numerador como denominador entre 2. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera: 6xy cuadrada menos y menos 2. Dado que hubo el cambio de signo, y en la parte inferior queda x menos 6x cuadrada y. Esta expresión sí está mucho más reducida. Me dicen que derive la función 5x cuadrada y más x cuadrada más y cuadrada menos 8 igual a 0. Si en algún momento les dan una expresión que no está igualada a 0, partan de ahí, igualen a 0 y vuelven a hacer todo el procedimiento. Vamos entonces a comenzar con la derivada parcial respecto a x y me quedaría: en el primer término tengo 5 por 2, 10x, multiplicado por y, que es una constante, me queda 10xy, más x cuadrada, su derivada es 2x, y lo coloco en la ecuación. Posteriormente, recordemos que cuando derivamos respecto a x, y es una constante, por lo tanto y cuadrada es una constante, al derivar vale 0, lo mismo que el valor constante 8, de tal manera que la expresión me queda muy sencilla. Ahora bien, vamos a encontrar la derivada parcial de la función con respecto a y. En este caso, voy a derivar en el primer término la variable y, que vale 1, y todo lo demás es una constante. Por lo tanto, me queda 5x cuadrada como la expresión del primer término, más el segundo término x cuadrada se elimina puesto que es una constante en este momento, lo mismo que el valor menos 8, y solamente me quedaría la derivada de y cuadrada, que es igual a 2y. Una vez que tengo mis dos derivadas parciales, lo único que tengo que hacer es expresarla en mi fórmula inicial, que es y' igual a la derivada parcial de f con respecto a x, que en este caso es 10xy más 2x, y con un signo menos antes de la fracción, y dividido sobre la parcial de f con respecto a y, que corresponde a 5x cuadrada más 2y. Fíjense que estoy dejando el signo menos fuera de la fracción, porque de cambiárselo en el numerador me quedarían los dos negativos, así que esta forma de expresarlo es correcta. Como recomendación, les diría que en la derivación implícita hay que tener mucho cuidado al evaluar las derivadas parciales con respecto a qué estamos derivando para que la otra la mantengan constante, y traten de hacerlo como muy atentos y muy conscientes de qué están evaluando. Bueno, les agradezco mucho su presencia, los espero en la siguiente clase. Hasta luego.